¿Alguna vez has sentido que los pequeños accidentes cotidianos no son simples casualidades, sino algo más profundo, algo que Dios utiliza para corregir y transformar tu corazón? Tal vez un malentendido con un amigo, un tráfico interminable o una palabra hiriente en el momento menos esperado. Parecen incidentes sin importancia, pero si los miramos más allá de lo superficial, podemos descubrir que son momentos en los que Dios quiere hablarnos, guiarnos y transformarnos. En nuestra vida diaria, muchas veces estamos tan absortos en las prisas, en los problemas y en la rutina, que no nos damos cuenta de que en cada detalle, en cada pequeño contratiempo, Dios está trabajando en nosotros. Su corrección no se limita a grandes eventos o dramáticas intervenciones. No, a menudo está presente en lo mundano, en lo que parece insignificante a simple vista. A través de esos accidentes, Dios nos da la oportunidad de reflexionar sobre nuestras reacciones, sobre nuestra forma de vivir y sobre el profundo llamado a ser más como Él. En este video, quiero invitarte a una reflexión profunda sobre cómo Dios nos corrige en lo cotidiano. A menudo, podemos malinterpretar esos momentos de incomodidad o frustración, viéndolos solo como obstáculos. Pero quiero proponerte un cambio de mirada. Ver esos momentos como una expresión de amor divino, como una invitación a ser más conscientes de nuestra fe y de la forma en que vivimos según la voluntad de Dios. Jesús, en su infinita sabiduría, nos enseñó a ver la vida de una manera diferente. No se trata solo de lo que ocurre en momentos de grandes milagros o eventos extraordinarios, sino de lo que sucede en lo ordinario. Él nos enseñó que incluso los pequeños accidentes de la vida tienen un propósito que nos acerca más a Él, que nos purifica y nos moldea a su imagen. Es un proceso profundo, pero también lleno de gracia, porque como dice la Escritura, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8:28. Así que hoy quiero que tomes un momento para parar y pensar, ¿cómo estás viendo los accidentes en tu vida diaria? ¿Te están llevando a la frustración o los estás viendo como una oportunidad para acercarte más a Dios? Dios te está hablando, incluso en los momentos más pequeños y cotidianos. Cada palabra maldicha, cada situación inesperada, cada interrupción en tu día puede ser una invitación divina para que tu corazón se purifique, para que tu vida se convierta más en lo que Él desea. Y lo mejor de todo es que Él no lo hace para castigarnos, sino para mostrarnos el camino de la transformación. Hoy vamos a explorar cómo la corrección divina se manifiesta en estos momentos aparentemente simples. Vamos a reflexionar sobre cómo estos pequeños accidentes diarios son en realidad oportunidades para crecer en humildad, paciencia y dependencia de Dios. Y lo más importante, entenderemos que todo esto es un acto de amor, porque la corrección de Dios es siempre una expresión de su amor, un amor que nos quiere ver libres, transformados y cerca de Él. Permíteme guiarte a través de este viaje de reflexión, porque aunque no siempre lo entendamos en el momento, Dios está en cada detalle de nuestra vida, y esos pequeños contratiempos, esos accidentes, son simplemente maneras de Dios para corregirnos y hacernos más semejantes a Él. Dios, en 1900, su infinita sabiduría, no necesita grandes cataclismos ni dramáticas intervenciones para hablarnos. A menudo, Él se comunica a través de los pequeños momentos del día a día, aquellos que pasan desapercibidos ante nuestros ojos ocupados. ¿No es cierto que muchas veces nos encontramos atrapados en la rutina sin notar que incluso en lo más mundano, Dios está presente, esperando ser escuchado? Un tráfico pesado, una discusión sin sentido, un objeto roto en el momento menos oportuno.
Son estos los momentos que, sin darnos cuenta, nos dan la oportunidad de conocer más profundamente nuestros corazones. Es fácil pensar que estos accidentes son simples molestias, incidentes sin mayor significado. Sin embargo, en la vida cristiana entendemos que nada ocurre sin la voluntad de Dios. Él, que conoce hasta los más íntimos detalles de nuestras vidas, usa incluso estas circunstancias para enseñarnos algo esencial: cómo reaccionamos ante la frustración, el estrés, la incomodidad, cómo respondemos cuando las cosas no salen como esperamos. Nos enojamos, nos quejamos o, por el contrario, buscamos ver en ese momento la mano de Dios corrigiendo nuestro corazón. Cada vez que un pequeño accidente nos desconcierta, tenemos la oportunidad de reflexionar sobre nuestra reacción. Dios quiere que en esos momentos seamos conscientes de nuestro carácter, de nuestras debilidades y de nuestra necesidad de Él. No se trata de cambiar la situación externa, sino de transformar lo que ocurre dentro de nosotros. Como cuando, en un encuentro tenso, nos damos cuenta de que nuestras palabras, aunque bien intencionadas, pueden herir al otro. Es en ese momento cuando Dios nos invita a una corrección interior, a un examen de conciencia que nos lleva a la humildad y a la reconciliación. Esto no significa que Dios quiera que vivamos una vida sin emociones o que debamos ocultar nuestras frustraciones. No, Dios nos hizo humanos, con emociones, pero Él nos llama a gestionar esas emociones de manera que no nos dominen, en lugar de permitir que un simple malentendido nos arrastre a la ira. Dios nos invita a detenernos, a respirar y a reflexionar. ¿Cómo puedo responder con amor? ¿Cómo puedo aprender de este momento? Parece un desafío, ¿verdad? Es fácil olvidar que en esos pequeños momentos de frustración tenemos la oportunidad de crecer espiritualmente. Pero si tomamos un paso atrás y miramos con los ojos de la fe, podemos ver cómo Dios está usando incluso esos contratiempos para enseñarnos paciencia, humildad y, sobre todo, dependencia de Él. Dios no nos manda la corrección para hacernos sufrir, sino para purificarnos. Si observamos bien, cada accidente cotidiano puede ser una lección valiosa que nos acerca más a su voluntad. Tal vez no lo entendamos de inmediato, pero si dejamos que Dios trabaje en nosotros, nos daremos cuenta de que, incluso en lo pequeño, Él está moldeando nuestro carácter a la imagen de Cristo. Y eso, querido hermano, es un regalo divino que no debemos dejar pasar por alto. En el fondo, todo se reduce a esto. Somos conscientes de cómo nos comportamos, de cómo reaccionamos, de cómo permitimos que Dios trabaje en nuestro corazón a través de lo cotidiano. Porque si miramos más allá de lo superficial, podemos ver que cada accidente es, en realidad, un momento divino, una oportunidad para permitir que el Espíritu de Dios nos corrija y nos transforme poco a poco, día tras día. ¿Cuántas veces hemos estado atrapados en el tráfico, frustrados porque llegamos tarde a una cita importante, o hemos tenido un malentendido con un ser querido, y lo único que pensamos es: esto es un accidente, un contratiempo, algo que me arruinó el día? Es fácil caer en la tentación de ver esos momentos como simples inconvenientes que interrumpen nuestra paz y nos causan incomodidad. Sin embargo, si somos honestos con nosotros mismos, ¿acaso no es esta una manera superficial de ver la vida? ¿No es una forma de alejarnos de lo que realmente está sucediendo, de lo que Dios está haciendo en esos momentos? El pensamiento humano tiende a ver lo negativo rápidamente, y es natural pensar que los contratiempos son solo eso, obstáculos que nos bloquean el camino.
Pero si cambiamos la perspectiva y miramos esos momentos con los ojos de la fe, descubrimos algo mucho más profundo. Es en esos accidentes cuando Dios se hace presente, no con grandes señales ni milagros, sino con una corrección sutil, una invitación a mirar dentro de nosotros mismos. En el Evangelio de Juan 9:1-3 encontramos la historia de un hombre, ciego de nacimiento. Los discípulos, al ver al ciego, le preguntaron a Jesús: «Rabí, ¿quién pecó, él o sus padres, para que haya nacido ciego?» Ellos buscaban una explicación humana, un accidente al que dar una causa lógica, pero Jesús les responde: «Ni él pecó ni sus padres, sino que esto sucedió para que las obras de Dios se manifestaran en él». Jesús les muestra que, en 1900, ese momento de sufrimiento y oscuridad, no hay accidente, no hay casualidad, hay un propósito divino que va más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. De manera similar, cuando nos enfrentamos a esos contratiempos cotidianos, debemos aprender a mirar más allá de la superficie. Dios no permite que algo ocurra en nuestra vida sin razón. Incluso en lo que parece un pequeño accidente, Él está mostrando una oportunidad de crecimiento. Tal vez ese retraso en el tráfico no sea solo un fastidio, sino una oportunidad para practicar la paciencia. Tal vez ese desacuerdo con un amigo no sea solo una discusión, sino un momento para reflexionar sobre nuestro orgullo o falta de humildad. La tentación de ver estos momentos como simples inconvenientes es la misma que enfrentamos cada día. Dios quiere enseñarnos que no todo es casualidad, que todo tiene un propósito. Si permitimos que Él abra nuestros ojos espirituales, podemos descubrir que en cada accidente, en cada inconveniente, hay un llamado divino, una invitación a un proceso de corrección interna. Nos invita a mirar más allá de nuestras frustraciones y a preguntarnos: ¿qué quiere Dios enseñarme a través de esto? Esto no significa que debamos ignorar nuestras emociones o dejar de sentir frustración. No se trata de negar lo que estamos experimentando, pero sí se trata de reconocer que, incluso en esos momentos difíciles, Dios está presente. Y si estamos dispuestos a escuchar y reflexionar, Él puede transformar esos contratiempos en momentos de aprendizaje y crecimiento. Porque, como dice la Escritura, el Señor está cerca de los que tienen el corazón quebrantado. Salmo 34:18. En nuestros momentos más difíciles, Él está cerca, guiándonos, corrigiéndonos y formándonos a su imagen. Así que cada vez que sientas que algo pequeño te ha molestado o interrumpido tu día, detente un momento. No lo veas solo como un accidente. Permite que sea una oportunidad para que Dios trabaje en ti. Tal vez lo que parece un contratiempo es, en realidad, una de las formas más hermosas en que Dios quiere corregir y transformar tu corazón. La corrección divina es mucho más que una corrección externa. Es un proceso interno, profundo, que busca purificar nuestro corazón, nuestras intenciones y nuestras acciones. A lo largo de nuestra vida, Dios nos enfrenta a situaciones difíciles y desafiantes, no solo para enseñarnos, sino para moldearnos a su imagen. Como el oro que pasa por el fuego para ser refinado, nuestras pruebas diarias son oportunidades que Dios utiliza para limpiarnos, para perfeccionarnos, para hacernos más semejantes a Él. En nuestra vida cotidiana, cuando las dificultades surgen, solemos verlas como algo que debemos evitar a toda costa. Queremos que todo salga perfecto, sin contratiempos, sin dolor. Pero si somos sinceros con nosotros mismos, sabemos que la vida cristiana no es un camino sin pruebas. Las dificultades son inevitables, pero lo que cambia es nuestra perspectiva sobre ellas. En lugar de ver las dificultades como algo ajeno a la voluntad de Dios, debemos verlas como el proceso divino de purificación de nuestro ser.
El Proverbio 3, 11, 12 nos habla de la disciplina del Señor. No rechaces, hijo mío, la disciplina del Señor, ni te disgustes por su reprensión, porque el Señor corrige al que ama, como el Padre al Hijo a quien quiere. Aquí, la corrección no se presenta como castigo, sino como un acto de amor. Dios nos corrige porque nos ama profundamente. Nos enfrenta a las dificultades de la vida, no para dañarnos, sino para purificarnos, para hacernos mejores, para acercarnos más a Él. Este proceso de purificación no es fácil. A veces puede ser doloroso, como el oro que debe pasar por el fuego para desprenderse de las impurezas. Pero, aunque el proceso sea doloroso, siempre tiene un propósito redentor. Cada dificultad, cada pequeño accidente que experimentamos, es una oportunidad para desprendernos de lo que no sirve, para dejar atrás lo que nos aleja de Dios. Y aunque el proceso de purificación nos puede costar, debemos recordar que en 1900 todo momento estamos en las manos amorosas de un Padre que sabe lo que es mejor para nosotros. Cuando Dios nos corrige, Él no está buscando nuestro sufrimiento por sí mismo. Él quiere nuestra transformación, quiere que nos convirtamos en personas más humildes, más pacientes, más dependientes de su gracia. La corrección divina nos llama a reconocer nuestras debilidades, nuestras faltas, y nos invita a entregarlas a Él para ser purificados. Nos recuerda que, a través de nuestras pruebas, no estamos solos. Él está con nosotros, modelándonos, perfeccionándonos, llevándonos de gloria en gloria. En este proceso de purificación debemos aprender a ver cada dificultad como una oportunidad para acercarnos a Dios. Cada accidente, cada interrupción en nuestra vida diaria es una oportunidad para rendirnos ante Él, para buscar su voluntad en medio de la adversidad. En lugar de resistirnos a la corrección, debemos aprender a abrazarla, confiando en que todo lo que Él permite tiene un propósito para nuestro bien. Como el oro que se vuelve más puro a través del fuego, nuestras vidas también se purifican cuando pasamos por las dificultades con fe y esperanza. Sabemos que Dios no desperdicia ni una sola experiencia en nuestra vida. Cada momento, incluso los más difíciles, es parte de su plan divino para transformarnos en lo que Él quiere que seamos. Así que, la próxima vez que enfrentes una dificultad, una frustración o un accidente en tu vida, en lugar de verlo como algo negativo, recuerda que es parte del proceso de purificación. Es Dios, con su amor infinito, buscando hacerte más como Él, buscando transformar tu corazón y prepararte para algo más grande. La corrección divina no es solo una corrección externa, sino una transformación interna. Una purificación que nos lleva a ser más semejantes a Cristo. Y ese proceso, aunque doloroso en algunos momentos, siempre es por nuestro bien. Uno de los aspectos más difíciles de la corrección divina es la paciencia que requiere. Vivimos en un mundo en el que todo debe ser inmediato. Queremos respuestas rápidas, soluciones al instante y resultados inmediatos. Pero la corrección de Dios no siempre ocurre de manera inmediata y su ritmo es perfectamente sabio. Cuando nos enfrentamos a los accidentes o dificultades diarias, a menudo queremos que todo se solucione rápidamente, pero Dios, en su infinita sabiduría, sabe que el proceso de corrección toma tiempo. Nos invita a aprender la paciencia, a esperar en su tiempo perfecto. La paciencia es una de las virtudes más difíciles de cultivar, especialmente cuando estamos enfrentando momentos difíciles. Sin embargo, es esencial en la corrección divina. Cuando Dios nos corrige, no se trata de un proceso rápido, sino de un proceso que requiere nuestra cooperación y nuestra confianza en Él. El apóstol Santiago nos enseña que la paciencia es clave en nuestro crecimiento espiritual. Hermanos míos, tened por sumo gozo
cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Santiago 1, 2, 4. Este versículo nos recuerda que la paciencia no solo es una virtud que debemos cultivar, sino que es el medio por el cual Dios nos transforma. Cuando pasamos por pruebas, debemos aprender a esperar en Dios, a confiar en que Él está obrando, aunque no veamos resultados inmediatos. La corrección divina no siempre ocurre en el momento en que queremos, sino que a menudo se desarrolla a lo largo del tiempo, a medida que aprendemos a esperar en su voluntad. La paciencia también nos enseña a rendirnos ante Dios y reconocer que Él tiene el control. En momentos de frustración, cuando todo parece ir en contra de nuestros planes, Dios nos llama a confiar en su tiempo y en su proceso. Aprender a esperar en Él, a confiar en que Él está obrando, aunque no veamos resultados inmediatos, es una parte esencial de la corrección divina. Como los israelitas en el desierto, debemos aprender a esperar el tiempo de Dios, sabiendo que su plan es perfecto, aunque no lo entendamos completamente en el momento. A lo largo de la vida cristiana, la paciencia es un ejercicio constante. Nos enfrentamos a situaciones en las que queremos que todo cambie de inmediato, que nuestros problemas se resuelvan al instante. Pero Dios nos enseña a través de la corrección que la paciencia es una parte fundamental de nuestro crecimiento espiritual. Aprender a esperar, aprender a confiar en su tiempo perfecto, es parte de su proceso de formación en nosotros. Es en la paciencia donde nuestro carácter es probado. La corrección divina no busca solo cambiar nuestras circunstancias, sino también nuestro corazón. Nos invita a ser pacientes con nosotros mismos, a entender que la transformación no es inmediata, sino gradual. Cada momento de frustración, cada accidente o contratiempo es una oportunidad para practicar la paciencia, para rendirnos a Dios y dejar que Él nos moldee a su voluntad. Cuando aprendemos a esperar en Él, cuando confiamos en que Él está obrando en nuestras vidas, nos volvemos más semejantes a Cristo, que fue el ejemplo perfecto de paciencia y obediencia. Así que, en medio de las dificultades de la vida, cuando sientas que las cosas no van tan rápido como quisieras, recuerda que la paciencia es parte del proceso divino. No estás solo en tu espera, Dios está contigo, trabajando en tu corazón, enseñándote a esperar en su tiempo. Cada momento de paciencia es una lección de fe y confianza, una oportunidad para que Dios te transforme. La corrección divina es un proceso y la paciencia es la herramienta que nos permite avanzar en ese camino. Uno de los mayores obstáculos que encontramos cuando estamos bajo la corrección de Dios es la autosuficiencia. Nuestra naturaleza humana tiende a ser orgullosa y autosuficiente, buscando resolver nuestras dificultades por nosotros mismos, sin depender de nadie, ni siquiera de Dios. Esta autosuficiencia nos hace creer que podemos manejar nuestras vidas, nuestras emociones y nuestras decisiones sin necesidad de ayuda divina. Sin embargo, este pensamiento va en contra de la esencia de la corrección de Dios, que tiene como objetivo mostrarnos nuestra fragilidad y nuestra necesidad absoluta de Él. La soberbia, que nace de la autosuficiencia, nos ciega a nuestra verdadera condición, nos hace pensar que tenemos todo bajo control y que no necesitamos que nadie nos corrija o nos guíe. Esta actitud no solo nos aleja de Dios, sino que también bloquea nuestra capacidad para recibir su corrección. Es como si levantáramos un muro en nuestro corazón, un muro que impide que el Espíritu Santo entre y trabaje en nosotros. Un ejemplo claro de cómo la soberbia impide la corrección divina lo encontramos en la vida de Pedro. En el Evangelio,
De Mateo 26, 33, 35, Pedro, lleno de confianza en sí mismo, le dice a Jesús: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Pedro pensaba que su fe era inquebrantable, que él era fuerte y capaz de seguir a Jesús sin importar las circunstancias. Pero, como sabemos, las palabras de Jesús fueron claras: antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Pedro no entendió en ese momento la profundidad de su propia debilidad y autosuficiencia. La corrección de Dios, en este caso, vino en forma de un doloroso proceso de humillación y arrepentimiento. Después de negar a Jesús 3 veces, Pedro se dio cuenta de que su confianza en sí mismo había sido una trampa, que no podía seguir a Cristo con su propia fuerza. Fue a través de esa experiencia de fracaso y arrepentimiento que Pedro experimentó la corrección divina. Una corrección que lo transformó y lo preparó para ser uno de los pilares de la Iglesia. Su corazón fue finalmente quebrantado y solo entonces pudo aceptar la corrección de Dios con humildad y gratitud. El peligro de la autosuficiencia es que nos impide reconocer nuestras fallas, nuestras limitaciones y nuestra necesidad de Dios. Nos hace creer que podemos vivir la vida cristiana sin depender completamente de su gracia. Sin embargo, la corrección divina tiene el propósito de despojar nuestros corazones de ese orgullo y autosuficiencia para que podamos reconocer nuestra total dependencia de Él. A veces, Dios permite que pasemos por situaciones difíciles y desafiantes precisamente para derribar ese muro de autosuficiencia. Nos enfrenta a nuestras debilidades, a nuestras limitaciones, para que comprendamos que no podemos vivir en nuestras fuerzas, sino solo en su gracia. Y es ahí donde encontramos verdadera libertad. Porque cuando aceptamos nuestra debilidad y nuestra necesidad de corrección, nos abrimos al poder transformador de Dios, que nos moldea y nos hace más como Cristo. Es importante recordar que la corrección divina no es un castigo. Dios no está allí para humillarnos o hacernos sentir inferiores. Su corrección, aunque a veces dolorosa, es una invitación a ser más como Él, a reconocer nuestras limitaciones y a depender de su amor y su poder. Solo cuando dejamos de lado la autosuficiencia y nos rendimos a Él, podemos ser verdaderamente transformados. Así que, si en algún momento te sientes tentado a confiar solo en tus propias fuerzas, recuerda que la corrección divina nos llama a la humildad, a reconocer que sin Él no somos nada. La soberbia bloquea la obra de Dios en nosotros, pero cuando dejamos que Él trabaje en nuestro corazón, nos damos cuenta de que es su gracia la que nos capacita para vivir de acuerdo a su voluntad. La corrección divina es, en última instancia, un acto de amor que nos libera de la esclavitud del orgullo y nos conduce a una vida más plena en Cristo. Uno de los aspectos más profundos de la corrección divina es que, a través de ella, Dios nos enseña a depender completamente de su gracia. Vivimos en un mundo que constantemente nos impulsa a confiar en nuestras propias fuerzas, en nuestras habilidades y en nuestra autonomía. Se nos enseña que somos responsables de nuestro propio destino, que debemos ser autosuficientes y tener el control de nuestras vidas. Pero la corrección divina, lejos de reforzar esa idea, nos invita a una verdad más profunda, que no podemos hacer nada sin Él. La corrección de Dios no solo busca cambiar nuestras acciones, sino también transformar nuestro corazón, mostrándonos nuestra dependencia absoluta de su gracia. Cada vez que nos enfrentamos a una dificultad o accidente cotidiano, Dios nos está recordando que no podemos manejar todo por nosotros mismos. Nos recuerda que necesitamos su ayuda, su fortaleza, su guía.
En nuestras debilidades, en nuestras luchas internas, Él está allí para sostenernos, para darnos la fuerza que no tenemos por nosotros mismos. En 2 Corintios 12:9, el apóstol Pablo nos da una revelación profunda sobre cómo la corrección divina nos lleva a depender de la gracia de Dios. Pero Él me dijo: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo». Esta revelación de Pablo nos muestra que, cuando reconocemos nuestras debilidades, cuando aceptamos nuestra incapacidad para enfrentar la vida por nosotros mismos, es cuando la gracia de Dios se hace más evidente en nuestra vida. A menudo, en nuestra vida diaria, nos enfrentamos a situaciones que nos superan, ya sea una enfermedad, una pérdida, un conflicto familiar o una lucha interna con el pecado. Estos momentos nos muestran lo frágiles que somos. Nos vemos incapaces de encontrar una salida por nuestros propios medios. Y es precisamente en esos momentos de debilidad cuando Dios nos invita a mirar hacia Él, a depender completamente de su gracia. La corrección divina nos muestra que no tenemos control, pero que Él tiene el control absoluto de nuestra vida. De hecho, la corrección divina no solo se trata de enseñarnos a ser humildes, sino también de enseñarnos a confiar en la gracia de Dios. Cuando estamos bajo corrección, tenemos la oportunidad de rendirnos, de reconocer que no tenemos todo resuelto, que necesitamos su perdón, su amor y su poder para seguir adelante. A través de esta rendición, experimentamos el poder de su gracia, que nos fortalece y nos capacita para enfrentar lo que antes parecía insuperable. Jesucristo mismo, en su vida terrenal, vivió completamente dependiendo del Padre. En momentos de desesperación, como en el huerto de Getsemaní, Él se entregó por completo a la voluntad de su Padre, sabiendo que sin Él no podría cumplir su misión. Así, Jesús nos muestra el modelo de vida en dependencia total de Dios. A través de su corrección, a través de los momentos de sufrimiento y de obediencia, Él nos enseña que la gracia de Dios es suficiente para nosotros. No necesitamos confiar en nuestras propias fuerzas, sino en su poder que se perfecciona en nuestra debilidad. Este principio es crucial cuando estamos pasando por procesos de corrección en nuestra vida. La corrección de Dios no es solo un acto de disciplina, sino una invitación a volvernos completamente a Él. Es un recordatorio de que no somos autosuficientes, que no podemos salvarnos a nosotros mismos y que necesitamos a Cristo para todo. La corrección nos enseña a vivir no según nuestras fuerzas, sino según su gracia, y esa es la verdadera libertad. Cada accidente o dificultad diaria entonces se convierte en una oportunidad para recordar que estamos llamados a vivir por la gracia de Dios. No importa cuán grandes sean los desafíos que enfrentemos, ni cuán frágiles nos sintamos, podemos confiar en que Él nos da lo que necesitamos para superarlos. La corrección divina nos recuerda que en nuestra debilidad, su poder se manifiesta más claramente, y esa es una gracia que transforma nuestras vidas, nos da esperanza y nos fortalece para seguir adelante. Así que, cuando te enfrentes a una situación difícil, cuando el peso de la vida parezca insostenible, recuerda que en medio de la corrección divina hay una invitación a depender de la gracia de Dios. Es en ese lugar de dependencia donde encontramos nuestra verdadera fuerza, nuestra verdadera paz y nuestra verdadera capacidad para vivir como Cristo nos ha llamado a vivir. La corrección de Dios no solo nos purifica, sino que nos enseña a vivir en su gracia. Una gracia que es suficiente para todo lo que necesitamos. Vivimos a menudo de manera apresurada, con nuestras agendas llenas y nuestros pensamientos dispersos, ocupados en los grandes desafíos de la vida.
Nos centramos en los problemas grandes, la salud, el trabajo, las relaciones importantes, pero ¿alguna vez te has detenido a considerar cómo Dios nos habla en los detalles más pequeños, en los momentos cotidianos que parecen insignificantes? Tal vez una conversación breve con un compañero de trabajo, un desacuerdo con un amigo o un momento de silencio en medio del caos. A veces creemos que las grandes revelaciones vienen solo de momentos dramáticos o experiencias extraordinarias. Sin embargo, muchas veces es en los momentos más simples y mundanos donde Dios realmente nos está corrigiendo y guiando. La corrección divina no siempre llega en forma de un rayo de luz o de una voz fuerte y clara desde el cielo. En cambio, muchas veces llega de manera sutil, en los momentos de la vida diaria, a través de pequeños eventos que, si estamos atentos, pueden ser el vehículo para su enseñanza. La vida cristiana no se trata solo de estar en la iglesia o de vivir grandes experiencias espirituales. Se trata de vivir nuestra fe de manera constante, en los pequeños detalles de cada día. Y en esos detalles, Dios nos está hablando, nos está guiando y nos está corrigiendo. Dios, en su sabiduría infinita, utiliza incluso los eventos más mundanos para enseñarnos. Un malentendido con alguien cercano, una molestia durante la rutina diaria o una pérdida inesperada pueden ser momentos en los que Él quiere mostrarnos algo profundo sobre nuestro corazón. Es fácil pasar por alto estos momentos, pensar que son meros incidentes sin importancia. Pero si nos tomamos el tiempo para escuchar, si nos detenemos a reflexionar, descubrimos que en esos accidentes cotidianos está la voz de Dios, invitándonos a revisar nuestras actitudes, nuestras emociones y nuestras prioridades. Jesús mismo nos dio ejemplos claros de cómo debemos escuchar y ver más allá de lo superficial. En las Escrituras, Él a menudo usaba eventos cotidianos, como la curación de un ciego, para enseñar lecciones profundas. En Juan 9:1-3, como ya mencionamos antes, cuando los discípulos preguntaron por qué un hombre había nacido ciego, Jesús les respondió que esa condición no era el resultado de un pecado, sino una oportunidad para que las obras de Dios se manifestaran en él. Jesús no vio lo que los demás veían. Él vio en lo ordinario la oportunidad de revelar algo más grande, algo espiritual. De igual manera, si abrimos nuestros ojos espirituales, podemos ver que cada evento cotidiano es una oportunidad para escuchar a Dios. En nuestra vida diaria, debemos aprender a escuchar la voz de Dios en los pequeños momentos. Cuando nos enfrentamos a una frustración o inconveniente, podemos preguntarnos, ¿qué me está enseñando esto? ¿Cómo me está corrigiendo Dios en este momento? A veces, nuestra reacción inmediata es reaccionar con enojo o impaciencia, pero si tomamos un paso atrás, podemos escuchar la invitación de Dios para corregirnos. Es un llamado a ser más pacientes, más humildes, más amorosos, a depender más de Él y menos de nosotros mismos. Los pequeños momentos de la vida cotidiana tienen el poder de transformarnos si estamos dispuestos a escucharlos. Si estamos atentos, podemos ver que Dios está presente en cada conversación, en cada encuentro, incluso en cada desacuerdo. La corrección divina se manifiesta en la forma en que respondemos a estos momentos. ¿Los enfrentamos con el corazón lleno de amor y paciencia o nos dejamos llevar por nuestras emociones y orgullo? Escuchar la voz de Dios en estos momentos pequeños no es fácil. Requiere de una disposición constante de nuestro corazón, una conciencia de que Dios está en cada detalle de nuestra vida. Pero cuando empezamos a prestar atención a su voz, nos damos cuenta de que Él no solo nos habla en los momentos solemnes, de oración o en la iglesia,
sino en cada instante de nuestro día. Así que, la próxima vez que te enfrentes a una situación aparentemente pequeña o trivial, detente y pregúntate, ¿qué está tratando de enseñarme Dios en este momento? No dejes que los pequeños eventos de la vida pasen desapercibidos. Escucha atentamente, porque en esos momentos Dios está corrigiendo, enseñando y guiando tu corazón hacia una mayor semejanza con Él. La corrección divina es profunda y sutil, y muchas veces se encuentra en los detalles más simples de nuestra vida diaria. Uno de los aspectos más profundos de la corrección divina es cómo nos enseña a perdonarnos a nosotros mismos. En nuestra vida diaria, muchas veces caemos en el error de condenarnos por nuestros fallos, por nuestras debilidades o por las decisiones equivocadas que tomamos. Nos resulta difícil aceptar nuestra humanidad, nuestras imperfecciones, y este peso de culpa puede hacernos sentir distantes de Dios. Pero la corrección divina no se trata solo de reconocer nuestras faltas, sino también de aprender a perdonarnos, de liberarnos de la condena que nosotros mismos nos imponemos. El perdón es una de las enseñanzas centrales del cristianismo, y no solo se trata de perdonar a los demás, sino también de perdonarnos a nosotros mismos. Cuando caemos en el pecado o cometemos errores, la tentación es fuerte, nos sentimos indignos. Pensamos que hemos fallado de tal manera que no podemos ser restaurados. Pero como nos recuerda la Escritura, en Cristo no hay condena. No hay ahora ninguna condena para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Esta promesa nos invita a reconocer que, si Dios ya nos ha perdonado, ¿quiénes somos nosotros para seguir condenándonos? A menudo, la corrección divina nos lleva a un proceso de reflexión profunda. Nos enfrenta a nuestras faltas, a las maneras en las que hemos fallado, pero también nos muestra la misericordia infinita de Dios. A través de la corrección, Dios no solo nos revela nuestras debilidades, sino que nos invita a verlas a la luz de su gracia. El perdón es el puente que nos permite recibir la corrección sin quedar atrapados en la culpa. Si no aprendemos a perdonarnos, la corrección de Dios puede convertirse en una carga, en una condena que nos aleja de Él, en lugar de acercarnos. Jesús nos dio un hermoso ejemplo de perdón con la restauración de Pedro después de su negación. En el Evangelio de Juan 21, 15, 19, después de que Pedro negara a Jesús 3 veces, Jesús lo confronta con su amor, no con juicio, sino con restauración. Le pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? 3 veces Jesús le hace esta pregunta, y cada vez le dice, apacienta mis ovejas. Jesús no lo rechazó, no lo condenó. En lugar de señalar su fallo, le dio la oportunidad de arrepentirse y ser restaurado. Jesús entendió que la corrección no era para destruir, sino para sanar, para restaurar, para renovar. La corrección de Dios siempre está impregnada de su amor. De igual manera, nosotros debemos aprender a perdonarnos a nosotros mismos. Cuando caemos, cuando fallamos, debemos recordar que Dios no nos rechaza. La corrección divina es una invitación a crecer, a levantarnos de nuestros fracasos, a ser restaurados por su gracia. Si no nos perdonamos, quedamos atrapados en un ciclo de autocrítica y condena que nos aleja de la restauración que Dios tiene para nosotros. El perdón hacia uno mismo también es un acto de humildad. Reconocer que no somos perfectos, que necesitamos la ayuda de Dios para cambiar, nos permite abrazar la corrección sin rechazarnos a nosotros mismos. Es aceptar que somos humanos, pero que estamos siendo transformados por la gracia de Dios. Como lo dice el 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad.
No hay pecado tan grande que no pueda ser perdonado. No hay error que no pueda ser restaurado. Y este perdón, cuando lo recibimos y lo aceptamos, nos capacita para perdonarnos a nosotros mismos y para vivir en la libertad que Dios nos ofrece. Al aprender a perdonarnos, también aprendemos a recibir la corrección divina con gratitud. No vemos la corrección como un castigo, sino como una oportunidad para ser transformados, como un acto de amor que nos lleva a la restauración. La corrección de Dios nos permite levantarnos de nuestros fracasos, aprender de ellos y seguir adelante con esperanza. No importa cuántas veces caigamos, siempre hay una oportunidad para ser restaurados. Siempre hay un camino de vuelta a su amor. Por eso, cuando sientas la carga de la culpa, cuando sientas que tus errores te definen, recuerda que Dios ya te ha perdonado. Su corrección no es para hacerte sentir miserable, sino para restaurarte. Aprende a perdonarte, a ver tus fallos, a través de los ojos de su gracia. La corrección divina es una invitación a la sanación, a la restauración y al perdón. Y al aceptar ese perdón, podemos abrazar la corrección con un corazón humilde y dispuesto, sabiendo que todo lo que Dios hace en nosotros es para nuestro bien, para hacernos más como Cristo. Al llegar al final de este recorrido, recordemos lo más importante. La corrección de Dios no es un acto de castigo, sino una manifestación de su amor profundo. Cuando nos enfrentamos a las pruebas, dificultades y momentos que parecen pequeños accidentes, debemos aprender a ver en ellos una oportunidad divina para acercarnos más a Él. Cada accidente, cada contratiempo tiene un propósito divino: purificarnos, transformarnos y acercarnos más a su voluntad. La corrección de Dios no tiene otro fin más que el de hacernos más semejantes a Cristo. Nosotros, como hijos amados, debemos entender que la corrección no se trata de un Dios distante que nos observa desde lejos, sino de un Padre cercano, lleno de amor y misericordia, que nos quiere ver crecer y madurar en la fe. Su corrección es un proceso de restauración, un proceso que, aunque a veces incómodo, nos lleva a la plenitud. Recordemos siempre que la disciplina de Dios, como la de un Padre amoroso, tiene como fin nuestro bien, y que, en todo momento, Él nos está guiando hacia una vida más perfecta, más alineada con su propósito. Cada momento de corrección es parte del proceso continuo de santificación que Dios lleva a cabo en nosotros. La santificación es esa transformación diaria, ese paso a paso hacia la imagen de Cristo. Este proceso, aunque lleno de desafíos y pruebas, es esencial para nuestra vida cristiana. La corrección divina nos ayuda a dejar atrás el pecado, a renunciar a nuestros viejos hábitos y a abrazar una vida que refleja los frutos del Espíritu Santo. Al vivir bajo la corrección de Dios, estamos renunciando al ego, al orgullo, y permitiendo que Él nos moldee de acuerdo con su voluntad. La corrección no es una experiencia aislada, es parte de un caminar constante hacia la santidad, un caminar que, aunque difícil a veces, está lleno de la gracia transformadora de Dios. No se trata de ser perfectos de inmediato, sino de un proceso continuo de crecimiento en fe, esperanza y amor. No podemos hablar de la corrección divina sin recordar la historia de Job. Job es un claro ejemplo de cómo Dios utiliza el sufrimiento y la corrección para llevarnos a un lugar de profunda confianza en Él. Job, un hombre justo y temeroso de Dios, pasó por pruebas extremadamente difíciles. Perdió a sus hijos, su salud y sus bienes. Sin embargo, a través de su sufrimiento, Job aprendió a ver a Dios de una manera más profunda y su fe fue purificada. Al final, después de todo su sufrimiento y corrección, Job fue restaurado y recibió más bendiciones que las que había tenido antes.
La historia de Job nos enseña que, aunque no siempre entendamos el propósito de nuestras pruebas, podemos confiar en que Dios está con nosotros en todo momento, guiándonos y refinándonos a través de ellas. La corrección divina, aunque dolorosa, tiene un propósito redentor, y a través de ella nos acercamos más a Dios y experimentamos una mayor comprensión de su amor. La corrección divina, aunque en ocasiones incómoda y difícil de entender, es una bendición disfrazada. Nos ofrece la oportunidad de reflexionar sobre nuestras vidas, de arrepentirnos y de volvernos a Dios. Cada pequeño accidente, cada frustración, cada contratiempo es una invitación a profundizar en nuestra relación con Él. A través de la corrección, Dios no solo nos moldea, sino que también nos muestra su amor incondicional. Nos recuerda que, aunque somos imperfectos, Él está trabajando en nosotros, guiándonos hacia la transformación que Él desea para nuestras vidas. La corrección divina no debe ser vista como algo que nos aleja de Dios, sino como una herramienta divina que nos acerca más a Él, que nos purifica y nos prepara para vivir de acuerdo a su voluntad. Cada corrección es una oportunidad de crecimiento, una invitación a ser más como Cristo. Y aunque el proceso puede ser largo y desafiante, podemos estar seguros de que Dios no nos abandona en ningún momento. Él está presente en cada pequeño accidente, en cada momento de frustración, guiándonos con amor y paciencia hacia la plenitud que Él tiene preparada para nosotros. Hoy, al reflexionar sobre estos momentos de corrección en nuestras vidas, te invito a abrir tu corazón a la obra transformadora de Dios. No rechaces su corrección, acéptala como un acto de amor, como una oportunidad para acercarte más a su voluntad. Y en todo momento, recuerda que Él está con nosotros, no solo corrigiéndonos, sino también restaurándonos, sanándonos y preparándonos para vivir según su propósito perfecto.